Hola, hola, ahí está. Pues sí, ya se me estaba olvidando cómo eran, pero gloria a Dios porque los veo igual. Gracias por su afecto, gracias por su bienvenida, por la oportunidad que Dios me da de regresar con bien junto con Eliel. Tuvimos 2 semanas muy pesadas, demasiada comida, mucha carne y mucho sufrimiento porque, fíjese, no hay tortillas, no hay huevito en la mañana, no hay salsa de ninguna, chile de ninguno, ¿qué más no hay? No hay ni un caldito de, así aunque sea de pollito o de res, nada, todo redunda en carne, pastas y todo seco. Así es que, pues el sufrimiento estuvo grande. Bueno, un día estuvo bueno porque nos dieron cordero al horno, un cordero completo lo metieron al horno y así en una mesa bien larga nos la comimos. Y si ven fotos que puse y ven botellas de vino de mesa, allá es normal. A mí yo me quedé con el ojo cuadrado que en una mesa así bien grande pusieron los refrescos y así como unas, no sé, varias botellas de vino. Y lo abrían y te servían, ¿quiere más hermano? Y alguien me dijo, pastor, ¿quiere una cerveza? Le dije, no, eso no, porque eso sí es pecado. Bueno, pues gloria a Dios, fue un viaje muy importante. Estoy gozoso con Dios porque Dios usó nuestras vidas, fue una bendición para las iglesias, el mensaje fue para la iglesia. Realmente no estaba yo muy seguro qué es lo que teníamos que decir, que compartir, pero pues bajo la dirección del Señor, Él se encarga de todo y la verdad creo que hasta nos quieren invitar otra vez. Y como de seguro algunos de por allá nos están viendo, pues entonces les mandamos un saludo cariñoso allá a nuestros hermanos en la Patagonia. Saludos a la iglesia Antorcha, a todos los hermanos que nos están viendo por allá. Dios les bendiga, llegamos bien y bien gorditos, pero ya me voy a componer. Bueno, pues entonces vamos a buscar la palabra de Dios, a estar preparados. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 17 al 19. Tiene una palabra importante, hoy es un día glorioso. Primera a los Corintios 15, 17. Es una palabra escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice 15, 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana en la que podemos unirnos a ese regocijo mundial en donde miles, millones y millones de hijos tuyos hoy reconocemos, Señor, que vino el poder de Dios sobre la tumba, resucitó a Jesucristo y hoy nosotros estamos aquí, Señor, reunidos en su nombre, con nuestra vida tocada, nuestra vida transformada por el poder de su resurrección. Hoy, Señor, agradecemos este día tan especial y declaramos, Señor, que ese poder nos envuelve porque nos ha pasado de muerte a vida. Estamos agradecidos por lo que haces por nosotros, lo que has hecho por todo tu pueblo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Pues este pasaje nos muestra diríamos como una apologética, es una manera de discutir del apóstol Pablo para que nosotros podamos comprender que nuestra fe no es en vano, que si alguien hubiera creído en Cristo sin que hubiera resucitado, sin que esto no fuera real, entonces dice la palabra de Dios que nuestra fe sería vana. Y no solo eso, sino que entonces nosotros no hubiéramos tenido ningún cambio de vida. En otras palabras, dice el versículo número 17, aún estaríamos en nuestros pecados. Y luego
nos dice en el versículo 19, que eso la verdad llama mucho la atención, que si Cristo no resucitó y nosotros andamos creyendo eso, entonces somos los más dignos de lástima. O sea que pobre gente tonta que al fin de cuentas está creyendo en algo que no funciona. Sin embargo, cada uno de nosotros es testigo fiel de lo que ha sucedido, porque para empezar tenemos la bendición de creer de una manera profunda y estamos bien seguros de lo que sucedió en nuestro corazón. Hay cosas que no se explican, pero que se sienten y que se confirman de una forma personal, como el amor, por ejemplo. El amor, usted y yo no podemos verlo, no podemos explicarlo. Sin embargo, cuando hay amor en la vida, en el corazón de una persona, eso ya no tiene explicación. Solamente es el sustento de una experiencia personal única. No, nadie más la puede sentir, nadie más la puede percibir, solo uno. Y eso es exactamente la fe, algo muy interno del corazón. Y cuando nos pregunten, bueno, ¿tú has creído en Cristo? Pues yo le diría que sí. En lo particular, he tenido una experiencia con Cristo que fue capaz de transformar mi propia vida. Ya no vivo en lo mismo que antes. Así es que algo pasó inexplicable, pero está sustentado directamente en su resurrección. Por eso yo quisiera que en esta mañana nos diéramos una recorrida de la palabra de Dios, tratando de ser lo más breve que pueda, y entonces entendamos que la resurrección corporal de Jesucristo es real y es el elemento central de la fe cristiana. Usted y yo no celebramos su muerte, celebramos su resurrección. El cristianismo cada domingo celebra la resurrección de Cristo, no nada más hoy, el día mundial que se le reconoce. Dijera el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó, entonces seríamos los más dignos de lástima. Pero resulta que las apariciones de Jesús resucitado, registradas aquí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no dejan dudas sobre esa gran verdad. Sus apariciones, donde Él se muestra, donde Él se deja ver, donde Él se deja oír, donde Él se deja tocar, nos confirma la realidad de su promesa de que Él volvió a la vida. Y encontramos ahí en Marcos 16, 9 al 11 y Juan 20, que al amanecer del primer día de la semana apareció a María Magdalena. Y dice el 16, 9, rápidamente nos los van a estar pasando. Dice que habiendo pues, léalo conmigo fuerte, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Jesús no resucitó en el Sabbat de los judíos, Jesús resucitó en el primer día de la semana, lo que corresponde para nosotros el día domingo. El primer día de la semana apareció, eso me gusta mucho, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. No tenía muchos, nomás 7, ¿verdad? Pero definitivo, me llama la atención cómo a ella es a la primera persona que se le aparece. Y mujer, fíjense, mujeres, la verdad, siempre han tenido un privilegio muy especial. Yo creo que Dios las ama de una manera particular. Y si alguien comprende a la mujer, pues es Dios. Si alguien la levanta, es Jesucristo. Y bueno, los casados, pues también aman a su señora, ¿verdad? Por cierto, por aquí me traje a La Paz para que no se quedara solita en la casa. Entonces apareció primeramente a María. Dice el capítulo 16 en el versículo 10 que yendo ella, porque lo vio, entonces lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, fíjese, aunque estaban en esa tristeza y les habían traído buenas noticias, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué cree? Pues no le creyeron. Así es que es interesante que uno pueda esperar una promesa y cuando te digan que ya sucedió, tú digas no creo. Interesante que uno
no pueda recibir la confianza, la seguridad de lo que el Señor nos dice. Juan 20, versículo 1, nos dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es este discípulo, aquel al que amaba Jesús? Al apóstol Juan. Entonces fue a Simón Pedro y a Juan y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Jesús ahora en Juan 20:15, cuando ella lloraba, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el huerto, entonces le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En el versículo 16 Jesús le dijo: María. Así es que no solamente se hace presente, sino que la llama por su nombre. Volviéndose ella le dijo: Rabí o Raboní, que quiere decir maestro. Y luego en Mateo 28, versículo 1, estoy dándole citas en donde usted puede encontrar las referencias de las apariciones. Al amanecer del primer día de la semana también se apareció a otras mujeres. Mateo 28, 1 nos dice que pasado el día de reposo, lo que para nosotros es el sábado de gloria, entonces al amanecer del primer día de la semana de nuestro domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Entonces, versículos 8 y 9, ellas saliendo del sepulcro, porque entraron, no vieron nada, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esto me llama la atención también, porque no solo es a las mujeres, a las primeras que se les presenta, a las que se deja ver, sino también son las primeras que le adoran. Y yo creo que por algo, no sé por qué, pero resulta que de una forma muy natural la mujer está inclinada a buscar de Dios de una manera más profunda a veces que los hombres. Por eso siempre hay más mujeres en la iglesia. ¿Sabía eso? Hay iglesias que hay poquitos varones. Aquí estamos bien equilibrados, gracias a Dios. Pero hay muchas congregaciones en donde se da ese fenómeno. Sin embargo, a la convocación de eventos, oración, actividades especiales, las que más vienen son mujeres. Desayuno de hombres como 100, ¿verdad? Desayuno de mujeres como 600, 700 están presentes. Encuentro de hombres con trabajos van 200. Y en encuentro de mujeres ahí van más de 300. Oh, tremendo, por esa sensibilidad. Pero el Señor Jesús necesitaba confirmar su resurrección a sus discípulos. Y ahí en Lucas 24, 33 dice que levantándose en la misma hora, hablando de Pedro, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron, los que iban camino a Emaús, dice que levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces, para completar la historia, encontramos que Lucas 24:13 dice que 2 de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iban en el camino de Emaús, se acerca Jesús y entonces llegaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Ahí en su mesa se dieron cuenta la manera de actuar y reconocieron, dice versículo 31, que les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no te lo dije? ¿Pero qué, no te diste cuenta? Ah, no, perdón, ¿cómo dice? Dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y el versículo anterior que leímos es entonces cuando en esa misma hora se levantaron y regresaron a Jerusalén. Está invertida el versículo. Entonces, ahora sí, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Para esto ya era la noche del día domingo, ya estamos hablando de la noche. Los que iban camino de Emaús ya iban de camino, ya era tarde. Jesús hizo como que se quedó con ellos, se desapareció de su vista, y entonces ellos regresaron otra vez a Jerusalén a hablar con los que estaban ahí, ya hablando de estas cosas, porque ya se le había aparecido aún a Pedro. Y en Juan 20:19 nos dice que cuando llegó la noche, entonces ya la noche del domingo, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, está registrado en la Biblia para que no perdamos de vista este concepto. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos porque querían orar, ¿verdad? ¿Estaban reunidos porque estaban planeando evangelizar? No. ¿Por qué estaban reunidos? Estaban reunidos por miedo de los judíos. Imagínense, aún así ya tenían las noticias. Ya Jesús se había aparecido a las mujeres, ya se había presentado con Pedro, ya había hablado con los que iban a Emaús. Ellos regresan, les da las buenas nuevas, pero están encerrados. Y entonces vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron de ver al Señor. Nada más que ahí no estaba una persona. Esa noche, el día de la resurrección, hubo uno que sus intereses estaban por más alto que estar con los discípulos. Él ha de haber pensado: ya lo sepultamos, ya se acabó todo, estuvo muy bonito, pues voy a ver qué hago, ¿no? Tomás no estaba presente. Cuando lo vieron, le dijeron: el Señor resucitó. Y dijo: no, yo no voy a creerlo hasta que no lo vea. Y en Jerusalén, 8 días después, en Hechos 20:26, ya a la siguiente semana, entonces estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, así es que él apareció ahí en el lugar de la reunión, se puso en medio de ellos y les dio su saludo: paz a vosotros. Y en el versículo 27, Juan 20:27, dirigiéndose a Tomás, le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ni siquiera se atrevió a tocarlo. Jesús le dijo algo que yo creo que debería de haberle dado hasta vergüenza, ¿verdad? Jesús le dijo, léalo fuerte conmigo: porque me has visto, Tomás, ¿qué cosa? Creíste. Pero eso que sigue me encanta, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entre esos estamos, ¿quién cree? O nosotros. Hay humildemente, ¿verdad? Se la ganamos a Tomasito. Somos bienaventurados porque sin ver hemos creído. Pero la misma experiencia, el mismo poder del Cristo resucitado que operó en los discípulos es el mismo que ha operado en nosotros. Y tenemos esa gloriosa esperanza, esa seguridad. Luego pasaron algunos días, porque Jesús estuvo 40 días todavía después de su resurrección con apariciones y haciendo discipulado para prepararlos para la evangelización del mundo. Pero Juan 21, 1 y 2 nos reporta que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Lea conmigo la manera, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro,
Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, era un amanecer, no nos dice qué día, si fue día de la semana, pero tal parece que es un día de labores. Es un día de labores porque no estaban en una casa, estaban en la playa. Ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué quiere decir? Que también no habían pescado nada. Recibieron las instrucciones, echaron la red, ¿y qué pasó? Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, versículo 7, eso me llama mucho la atención. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Entonces Juan le dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón dijo: Simón. No. ¿O cómo está ahí? Estoy leyendo mal, perdón. Sí, es el Señor. Simón Pedro. Sí, acá tengo la coma al revés. Cuando oyó que era el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, fíjese lo que hizo. A ver si nota lo curioso. ¿Qué hizo? Se ciñó la ropa. ¿Qué quiere decir? Que se vistió. ¿Por qué se vistió? Ahí aclara: porque se había despojado de ella. Y luego, ¿qué hizo? Se arrojó al agua. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hace en el mar? ¿Se viste y se avienta al mar? No, se la quita y se avienta al mar. Él hizo al revés. Yo creo que ha de haber estado, pero que no hay ni qué hacer. De los nervios se viste y se arroja al agua, ya vestidito. Bueno, un impacto tremendo. Sin embargo, esta no fue la última vez que Jesús aparece. Durante 40 días, dice la palabra de Dios, que se presentó Jesús hablándole a los discípulos sobre el reino de Dios. Y Hechos 1, del 1 al 3, que ya lo hemos leído en algunas ocasiones, no registra este hecho importante, porque mucha gente dice: bueno, ¿y qué se hizo durante esos 40 días antes de la ascensión? Bueno, dice Hechos 1, del 1 al 3: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, versículo 3, léalo conmigo, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, fíjese, vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué cosa es indubitables? Que no dan lugar a duda. Se presentó con pruebas que no dan lugar a duda. Entonces, apareciéndoseles, ¿cuánto tiempo? Durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y una cosa interesante es que Mateo 28, 16 nos dice que el Señor los reunió, que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero siempre la humanidad está, ¿qué cree? Presente. Y entonces dice que algunos dudaban. Ahora, no estamos, cuando decimos discípulos, ya no hablamos solamente de 11, porque primero los Corintios 15, 6 nos dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando el apóstol Pablo escribe Corintios, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, ya habían pasado 30 años más o menos de la ascensión, de la resurrección, y entonces él da este enfoque, que era importante que lo registráramos, que no nada más lo vieron los puros discípulos, como 500 personas lo vieron, y a esas 500 personas se les dieron instrucciones de que no se movieran, sino que se quedaran en Jerusalén, porque les tenían que dar la promesa del Espíritu Santo. Y una de las apariciones, yo le llamaría tardías, de Jesucristo, que no solamente provoca el mismo impacto, sino que lo supera en el corazón de una persona, es cuando
Saulo de Tarso es confrontado con el Señor. Camino a Damasco, Hechos 9 del 1 al 6, nos revela esa historia preciosa, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, Saulo era un contrario del cristianismo, y él dice que respiraba amenazas. O sea, ya imagínese una persona de esas que hasta bufan. ¿Ha visto alguna persona que cuando se enoja hasta bufa? Yo sí he visto a muchos, así, bueno, respirando amenazas, ¿verdad? Respirando amenazas y muerte. ¿Qué quiere decir? Que a él no le importaba matar a quien fuera, nada más con que fuera cristiano, lo borraba del mapa. Y a veces decimos, no, es que nomás los arrastraba. No, también les daba cuello. Entonces dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que fuera bajo la autoridad de los líderes de las sinagogas de Damasco. Él iba con la intención de hallar a algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? Del camino de Cristo. Y entonces los trajese presos a Jerusalén. Él solo se ponía su meta. Él no estaba contento con lo que estaba pasando. Él prefería matarlos. ¿A qué se parece? Muchas cosas de hoy están pasando así. Muchas cosas. De verdad yo me quedé, no sé si usted lo ha visto, pero me han mandado videos en donde de plano ves cómo le cortan la cabeza a una persona, y la verdad que yo no quería verlo, porque dije, bueno, a ver, voy a verlo. Me quedé, creo que hasta no dormí bien esa noche. Pero imagínate, nada más por ser cristiano, ya había un montón de 3, 4 ahí amontonaditos ya sin cabeza, pero agarran a un joven, lo hincan así en medio del charco de sangre, con las manos atadas, le bajan la cabeza, él la levanta, se la vuelven a bajar, y otro viene y se la detiene y ya lo coloca en posición, y así con un gran, no sé, un machete gigante, ¡zas!, y vuela la cabeza, el cuerpo cae. Y uno dice, nada más por ser cristiano. ¿Y usted cree? Estas personas se enfrentaron a un hombre violento, los cristianos de ese tiempo, pero Jesús siempre prevalece en medio de todas las cosas. Y hoy en día la historia se repite. Es más, está profetizado que muchos serían llevados a la muerte, encarcelados por causa de la fe en Jesucristo. Y ahí es donde se va a probar realmente, ¿verdad? Hasta qué grado realmente hemos creído. Yo creo que los mexicanos tenemos que darle las gracias a Dios, porque tenemos todavía cierta libertad para poder compartir la palabra y para decir soy cristiano. Hay países en donde ya no. Ahora les pidió cartas para hacer esa destrucción. Pero versículo 3 dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese lo que Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. ¿Por qué dice Jesús que lo estaba persiguiendo a él? Porque los cristianos, todos los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Cada congregación somos parte del cuerpo de Cristo. De ahí que entonces nosotros tenemos que valorar la iglesia. La iglesia no es nomás hermanos pobrecitos que no tuvieron dónde ir a vacacionar y que se vinieron a la reunión. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos un poder sobrenatural sobre esta tierra. Somos la expresión de Dios sobre esta tierra. Somos la mano de Dios para orar, somos la mano de Dios para señalar, para decretar. Tenemos poder y autoridad, de tal manera que las mismas puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Lo único que nos pudieran hacer es matarnos, pero si nos matan, pues gloria a Dios, porque vamos a la presencia del Señor. Yo creo que si alguien se puede morir contento, es un hijo de Dios. ¿Quién dice amén?
Amén. Bueno, pasen por favor y matemos a todos. Ah, no se crean. De verdad, gloria a Dios. Jesús se aparece a Pablo, una aparición tardía, pero hizo lo mismo, la misma convicción que provocó en los discípulos del año 33 y medio. Es la misma convicción que provoca 30 años después. Es la misma convicción que provoca hoy en día. Cuando una persona se confronta con Jesús resucitado, su vida es tocada y su vida es transformada, y lo tengo que decir con todas las palabras: somos resucitados en Cristo Jesús, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos dio vida, hemos resucitado. Por eso es importante entender que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Es verdad, como Él murió, yo muero, pero así como Él resucitó, cuando yo salgo del agua, estoy resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa es la gloriosa esperanza que tenemos. No, si Él resucitó, nosotros resucitaremos y reinaremos con Él, dice la palabra de nuestro Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Él temblando, fíjese, eso me gusta, ese valentonón matador de cristianos que los arrastraba con el poder de su autoridad. Ahí estaba como así, ¿verdad? Yo creo que bien temeroso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Órale, se enfrentó a un poder más grande que él. Hoy en día, hermanos, no dudamos que el Señor pueda seguir obrando igual que en esta ocasión, y a muchos que no deben de hacer obra de maldad en contra de los cristianos, los tenga que detener igual con el poder de su presencia. Lo creemos. Nos toca orar por aquellos que se encuentran en persecución, nos toca orar por aquellos que están siendo atosigados por su fe. Aún muchos de ustedes son atormentados por creer en Cristo, perseguidos, señalados, burlados, no sé, maldecidos, algunos hasta desheredados de sus familias, porque ya te hiciste cristiano, ya no eres mi hijo, ya te hiciste cristiano, ya para mí has muerto. Uy, y uno como que ha de sentir feo cuando te digan eso. Sin embargo, yo creo que lo más hermoso es saber que el Señor es el que nos da su presencia, Él nos da su respaldo, y con Cristo y yo somos suficiente mayoría. Cada uno tiene su propia experiencia. Pero el Señor Jesús no se pudo quedar en esta tierra, regresó a los cielos, pero regresó vivo, Claro, no se fue sin antes darnos lo que se le llama la gran comisión. De las últimas palabras registradas en la Biblia, Mateo 28:18, se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, léalo conmigo fuerte: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros no estamos abandonados. Nosotros tenemos la confianza de que Él nos ha dado una orden gloriosa para ir y llevar su palabra. Nos toca a nosotros, los redimidos, llevar el mensaje de redención. Hoy, escuche bien, hoy todo el mundo está celebrando un hecho glorioso: la resurrección de Jesucristo. Hoy sabemos que el mundo está feliz de que Él resucitó. Es más, se junta la Pascua judía con la Pascua cristiana, aunque son diferentes. La Pascua judía es la celebración de su independencia nacional bajo la mano de Moisés, claro, por el poder de Dios. Pero nosotros estamos celebrando nuestra Pascua. La Pascua del cristiano es Cristo. Los judíos, para poder ser libres esa noche de la muerte de los primogénitos, sacrificaron un cordero y pintaron sus puertas con la sangre de ese cordero.
Cuando vino el ángel de la muerte pasó de largo y ellos salieron libres al siguiente día. Nuestra Pascua es Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, tenemos de tener esa plena confianza. Nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo y somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso tenemos paz para con Dios. Esa es la base de nuestra relación. Mire, muchas personas celebran su resurrección, pero nunca han tenido una relación personal con Cristo. Muchas personas saben de que murió, de que nació, de que lo clavaron, que las de 3 caídas. Bueno, ayer, ahora en Iztapalapa me di cuenta que ya hicieron 7 caídas, ya le agregaron 4. Bueno, a ver en qué acaba, pero definitivamente lo que yo le quiero decir, cuánta conciencia, ¿verdad? Cuánta conciencia de su sufrimiento, cuánta conciencia de su sacrificio, pero poca conciencia de su poder y poca conciencia de saber que Él es el único que debe de ser adorado, es el único que debe de ser creído, es el único que debe ser el Señor de nuestro corazón. La religión le ha aumentado un montón de cosas y le van a seguir aumentando. De nada sirve, yo digo, que los de Filipinas se dejen clavar en carne propia una cruz. Si su vida no es entregada a Cristo, aunque estén crucificados, no funciona de nada. Tenemos que aprender que las verdades gloriosas de la resurrección no están en ritos externos que se hagan, no están en representaciones externas que se hagan. Qué bueno que se hagan para que no se nos olvide ese momento glorioso, pero que eso redunde en que el corazón de la persona pueda sensibilizarse y aprender que Jesucristo afuera nada más es una muy buena historia, pero que Jesucristo adentro es el Dios de los cielos cambiando nuestra existencia. Esa es la gran diferencia, cambiando nuestra vida, dándonos lo que nadie puede darnos, lo que ninguna religión puede entregarnos, la seguridad de la vida eterna en su nombre precioso. Es muy largo este estudio, naturalmente. Yo le invito a que usted busque en su Biblia todo lo referente a la resurrección, que se haga el propósito de estudiarlo esta semana, pero más que todo, que nosotros estemos conscientes de que si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no estuviéramos aquí. Cristo vive, Cristo reina, es el Señor, Él es glorificado, le ha sido dado un nombre que es por sobre todo nombre. Él ha sido exaltado, resucitó al tercer día, venció la muerte, venció al diablo, venció al sepulcro, y todas las cosas que nos eran contrarias, toda el acta de los decretos que nos condenaba, se la arrebató al mismo diablo y la clavó en la cruz. Y nosotros somos ahora libres en el nombre de Jesucristo. A Él le damos la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Amén. Amén. Pues de nada serviría este mensaje si no invitamos. ¿Los invito o no los invito? ¿Cómo ve? ¿Sí los invito? Bueno, ¿qué le parece, persona que nos visita? De nada serviría este mensaje si esta mañana no te invitáramos a recibir a Jesucristo en tu corazón. Ya conoces demasiado de Él, sabes toda su historia, pero te falta lo más importante, porque no nomás es de creer, es también de recibirle en el corazón. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por eso esta mañana invitamos a las personas que nos visitan, que no han dado ese paso de fe, que a lo mejor tienes una religión, pero no tienes una relación personal con Cristo, a que esta mañana le entregues tu vida, le entregues tu corazón. ¿Qué gano si le entrego mi vida a Cristo? Bueno, tienes, número 1, ¿alguien sabe? El perdón de nuestros pecados.
En cuanto yo recibo a Cristo, soy perdonado de mis pecados. No, el bautismo no salva, el bautismo no perdona pecados. Lléveselo en su corazón, que a veces pensamos que porque ya se bautiza en ese momento está siendo perdonado. No, porque ya fue perdonado es que se bautiza. El que perdona es Cristo. Lo que nos limpia de nuestros pecados no es el agua del bautizo, nos limpia la sangre de Jesús. Eso es el fundamento. Entonces, amados hermanos, perdón de pecados. Número 2, vida eterna en su nombre. Y tercero, un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Porque Él resucitó, puede cambiar y transformar el corazón más negro, el corazón más triste. Él puede hacer de nosotros una nueva criatura. Amén. ¿Cómo le hago para recibir a Cristo en mi corazón? A través de una invitación personal en oración. ¿Qué le puedo decir? Es muy sencillo. Le puedes decir: Señor Jesús, yo conozco todo lo relacionado de ti. Yo sé de tu nacimiento, sé de cuando fuiste al templo, sé de que enseñaste muchas cosas hermosas, yo sé que hiciste muchos milagros, sé que moriste en la cruz, también sé que resucitaste y que eres el Señor, pero nunca te he entregado mi vida, nunca te he entregado mi corazón. Esta mañana te lo pongo en tus manos, así de sencillo. Invítalo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Puedes repetir mis palabras. Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias porque el mundo entero está consciente de que algo glorioso ha sucedido. Jesús resucitó, vencedor de la muerte, vencedor del sepulcro, vencedor del enemigo. Gracias porque hay esperanza para el mundo en un Dios vivo y victorioso. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Nunca te he puesto mi vida en tus manos. Hoy lo hago con la sencillez de mi corazón, con la sinceridad de que soy una persona que quiere amarte. Y en esta mañana te pido que me perdones, que entres a mi corazón, que me des la vida eterna, el perdón de mis pecados. Y a partir de este momento, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Transfórmame a que yo sea una nueva persona para la gloria de tu nombre. Aquí está mi vida, te recibo en mi corazón y la pongo en tus manos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la oración a través de la cual le entrega uno su vida a Cristo. La pregunta es: ¿habrá alguien en esta mañana que de todo corazón hizo esta oración por primera vez aquí entre nosotros? ¿Quieres levantar tu mano y decirme: pastor, me cayó la palabra, la entendí? ¿Habrá alguien que levante su mano y diga: yo le entrego mi vida a Cristo en esta mañana? ¿Sí veo manos? No veo manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Una mano. Hay otra persona. Dios te bendiga. Yo sé que uno puede decir: ¿a poco levantando la mano? No, levanto la mano porque hice la oración. Y si hice la oración, entonces mi vida se la acabo de poner en las manos. ¿A quién? A Jesucristo. Y como se la puse en sus manos, Él entonces me da el perdón de los pecados, la vida eterna. Y hoy comienza la transformación de nuestra existencia. Vamos a ponernos de pie. Y vamos por favor a pedir que las personas que levantaron su mano me permitan orar por ustedes. Por favor, pasen. Si alguien les acompaña, acérquense con ellos, por favor, para que no se vayan sin que oremos por ustedes, porque esta mañana nos vamos a despedir orando por nuestros niños que este día de resurrección son presentados delante de Dios. ¿Levantaste tu mano? Gloria a Dios. Pasa. No te dé pena.
Al Señor Jesús no le dio pena. Aquí con los varones. Un varón, una mujer. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, yo no levanté la mano, pero sí hice la oración? De verdad, yo me entrego a Cristo en esta mañana. No te dé pena, entonces ven para acá. Trajiste un invitado, pregúntale: ¿aceptaste al Señor? Si te dice que sígale, vamos, tráelo, preséntalo delante del Señor en esta mañana. Porque a veces nos da pena, pero a Jesús no le dio pena morir por nosotros, no le dio pena entregar su vida. Así es que le traemos hoy. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, antes de hacer esta oración, voy a llamar a los niños para que estén aquí atrás y hagamos una oración general. ¿Le parece? A Dania Alison Hernández, Elian Mendoza Trejo, Iker Alexander, Rosalba Geraldine, Ashley Lisette Velázquez, César Jafet, Génesis Elienay, Logan Eleazar, Getziba Lega, Asael Yeram y Alberto Ángel Velázquez. Que pase por favor acá arriba en la parte de atrás y vamos a orar. Vamos a extender nuestra mano hacia ellos, les vamos a bendecir y agradecemos a Dios por su corazón, porque estos padres reconocen que su vida no es suficiente para poder dirigir esas vidas, y entonces es importante venir, traer nuestros hijos, presentárselos al Señor. Esto no es un bautizo cristiano. Los cristianos no bautizamos a los niños. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. La Iglesia Católica, para calmar la conciencia de sus creyentes, inventó el limbo y dijo que cuando un niño se moría iba al limbo, un estado intermedio espiritual que no existe, que después de muchos siglos la misma Iglesia Católica reconoció que no existe y ya lo clausuraron. Entonces, pues tenemos que reconocer que Dios en su misericordia nos abre los ojos a través de su palabra. Nuestros niños son presentados al Señor. Deseamos de todo corazón que los papás tomen el control de esas vidas, pero que ellos mismos se pongan bajo el control del Señor, para que la vida de los padres vaya en el camino de Dios y los niños vayan en el camino de Dios y de sus padres. Cuando sean grandes, ellos tendrán la necesidad de recibir a Cristo en su corazón, y un día, cuando sean discípulos, ellos también deberán de ser bautizados. Ahora sí, no para que se hagan cristianos, sino porque ya son cristianos. Es la gran diferencia que nos muestra la palabra. Extendemos nuestra mano y oramos primeramente por los que recibieran a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque nos has dado el privilegio glorioso de poder traer tu palabra. Que esta palabra, conforme a ella misma, la promesa, no vuelve a ella vacía, hace la obra para lo cual es enviada. Agradecemos, Señor, que ha tocado el corazón de este varón, que ha tocado el corazón de estas mujeres. Jesucristo, a partir de este momento, pasa a ser el Señor de estos corazones, y en su nombre precioso declaramos que por el poder de su presencia, de acuerdo a su promesa, ellos son perdonados, habilitados con el regalo de la vida eterna, y a partir de este día son nuevas criaturas, nacen de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús. Bendíceles, permite que se afiancen en tus caminos, que nunca se aparten de ellos. Asimismo oramos por nuestros bebés, que sean, Señor, puestos en tu mano divina y poderosa. Los presentamos delante de ti, Señor. Sabemos que son pequeñas vidas, pero son valiosas ante tu presencia. Gracias por estos padres, estas madres, Señor, que les traen delante de ti. Hoy les ponemos delante de tu presencia y clamamos tu bendición gloriosa, Señor, que en el nombre de Jesucristo el poder del Señor opere en todo momento,
y que la gloria de Jesucristo sea en estos bebés y que el Señor los llene de su gracia, de su gloria y de su presencia. Padre Santo, que estas vidas no vengan en vano, que cumplan el propósito para el cual Dios les ha mandado a esta tierra. Pero sabemos que ellos necesitan de una mano de guía. Por lo tanto, oramos por los padres y por las mamás. Que les bendigas, que las llenes de sabiduría, de gracia, que como padres sepan que el mejor camino es el camino de Dios y que, Señor, lo sigan en compañía de su familia. Gracias te damos por esta mañana, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden pasar. Dios les bendiga. Y naturalmente que nos vamos a retirar. Y vamos a declarar